Gracias, superintendente. ¿Quién sigue acá? Bueno, con la intervención del superintendente agotamos las intervenciones de los invitados del gobierno y entran ahorita entonces los invitados de las asociaciones y sociedades médicas y o científicas. ¿Quiénes están presentes aquí, señor secretario? El doctor Juan Pablo Poveda Medina, en representación de la Federación de Médicos Generales Colombianos. ¿Trajo presentación, dice usted? Trajeron una presentación, señor presidente. ¿Dónde está el doctor Poveda? Doctor Poveda. Sí, buenos días. Doctor Poveda, yo sí le pido que sea intervención, que seamos puntuales y breves, porque, mire, de sociedades médicas, después tengo asociaciones de pacientes, gremios no gubernamentales, ACESI, tengo sindicatos, entonces le ruego encarecidamente mucha brevedad. Gracias. Presidente, en aras de la brevedad yo he traído una presentación en PowerPoint que solicito sea colocada. Quiero aclarar en primer lugar que mi nombre es Juan Pablo Poveda Medina y en mi presentación se dijo que yo representaba una federación de médicos. Yo no represento ninguna asociación científico gremial, legal y legítimamente constituida. Yo estoy representando es un portal en Internet constituido desde hace 7 años, con miras a integrar a los 45.000 médicos generales que existen en Colombia y que representamos cerca del 75% de la fuerza médica de este país. Iniciamos entonces, por favor, la presentación. Me parece que usted representa a los médicos generales colombianos, y así se presenta. Nosotros aquí le estamos dando cabida a las asociaciones o la representación de algún tipo de asociación. ¿A qué título viene usted, doctor Poveda? Sí, señor. ¿Es una asociación? Es un portal en Internet con 37.000 afiliados, todos médicos generales colombianos. Bueno, siga, por favor. Bueno. Entonces, en la presentación dice emergencia social y el primer título que aparece, no, pero esto sí está con razón. El primer título que aparece es que desde nuestra óptica no consideramos que haya ocurrido ningún hecho sobreviniente. La siguiente. Recientemente en Fusagasugá hay unas frases del presidente que son, la primera, al iniciar el gobierno Colombia tenía 23 millones de asegurados. Hoy tiene 41 millones de asegurados. Cuando empezó el gobierno teníamos 10 millones de colombianos en régimen subsidiado y hoy 23 millones de afiliados. Eso lo pronunció en Fusagasugá hace 2 o 3 días. La siguiente, por favor. Sin embargo, los colombianos pensamos que, y los médicos generales en particular, pensamos que dichas cifras no pasan de ser simples palabras y que lo que el gobierno ha hecho no es otra cosa que repartir carnés a diestra y siniestra sin que el mismo, el carnet, les garantice a los poseedores el acceso a una efectiva y oportuna prestación de un servicio de salud. La siguiente. Otra frase del presidente también en Fusagasugá, evitar que un país que está llegando a una plena cobertura pueda tener una crisis que frustre todo lo logrado, garantizar los recursos y el manejo de los mismos para poder solicitar este gran nivel, para poder sostener este gran nivel de cobertura. La siguiente, sin embargo, los colombianos pensamos otra cosa, que ¿qué se gana con tratar de obtener una cobertura del 100% si la calidad disminuye en un 80%? La siguiente. Los elementos de la calidad muy conocidos por todos son oportunidad, no tenemos oportunidad, integralidad, no existe integralidad en el sistema, suficiencia, no existe suficiencia en el sistema, efectividad, no es efectivo el sistema, racionalidad técnico-científica, no es racional el sistema. La siguiente. Y yo les pregunto, ¿acaso existe, les pregunto a todos los asistentes en este recinto, ¿acaso existe en este recinto una sola persona que no haya tenido que padecer la desgracia
del agravamiento o muerte de alguno de sus familiares como consecuencia de la demora en las trabas que existen actualmente, ni siquiera sin haberse implementado los decretos de emergencia social, sino actualmente desde hace 16 años, por la demora en las autorizaciones de los servicios, de los medicamentos, de los exámenes de apoyo diagnóstico, de las valoraciones por especialista, de las cirugías, no incluidos en el POS, sino además también de las que sí están incluidos en el POS. ¿Existe alguna persona que no haya padecido esa desgracia? Yo creo que ninguno. La siguiente. Reflexión. Resulta evidente que lo que la intermediación siempre ha buscado, es decir, las EPS, es la mayor rentabilidad de un negocio, mediante lo que ellos mismos han llamado la contención del gasto, sobreponiendo fría y temerariamente con sus intereses económicos el interés de proteger la salud y la vida de los colombianos, mediante la prestación de un verdadero servicio de salud con calidad. La siguiente. Los colombianos pensamos además que lo que sí hemos visto crecer y de manera exorbitante son a las EPS, empresas promotoras de salud, varias de ellas posicionadas en muy corto tiempo entre las empresas más poderosas y grandes del país. Siguiente. Dice el presidente también en Fusagasugá, uno de los problemas que hemos tenido algunas EPS es que algunas EPS facturan medicamentos muy caros y nos vemos en la obligación de devolverles estas facturas. Siguiente. Y dice además el decreto de emergencia social en su parte emotiva, dice que según información suministrada por AFIDRO, se ha logrado evidenciar que para algunos medicamentos el valor de recobro al FOSIGA excede notablemente el precio del medicamento, excede notablemente el precio de venta del laboratorio y además el número de medicamentos recobrados es superior al número de unidades oficialmente vendidas por el laboratorio. Esto es, yo no soy abogado, pero creo que esto es lo que se configura un delito como peculado por apropiación. Y los colombianos nos preguntamos, ¿cómo es que luego de 16 años de entrada en vigencia de la Ley 100, solo hasta ahora se dan cuenta de esta situación? Y me pregunto, ¿o será que todo este tiempo se estaban haciendo los de la vista gorda y sin darse cuenta se comieron la gallina de los huevos de oro? Siguiente. ¿O será que lo único que pretenden con la emergencia es resucitar y volver a engordar esa gallina? Y nuevamente me pregunto, y ya voy a terminar, si seremos nosotros, me pregunto si seremos nosotros, después de haber visto lo anterior, si seremos nosotros los médicos los que estamos produciendo mucho gasto al sistema, y si serán los pacientes los que también están produciendo mucho gasto al sistema solicitando servicios muy costosos. Creo que no. ¿Qué con respecto a la autonomía de los profesionales? Y este sí que es un asunto bastante espinoso y que nos atañe a los al 75% de los médicos en Colombia, que somos médicos generales. Porque la autonomía tiene mucho que ver con el asunto de los comités técnicos científicos, que son una cortapisa para poder ejercer nuestro trabajo como debe ser hecho, es decir, bien hecho y de manera completa y de manera ética. Antes de entrar a explicar eso, les quiero contar que, primero, siguiente, en Colombia, ya se los dije, avance, por favor, el 75% de los médicos somos generales y todas las demás especialidades juntas no alcanzan a sumar sino el 25% de los médicos de este país. Siguiente. Una situación dramática en los que estamos los profesionales de la salud, no solamente los médicos. Los médicos que están en azul clarito ahí arriba y que corresponden al 35% son los únicos que tienen vinculación a una planta de personal. Es decir, que gozan de todas las prerrogativas normales como cualquier trabajador en el mundo de tener seguridad social. Los demás, los de azulito oscuro, los de verde y los de anaranjado, están contratados de una manera irregular, en un claro ejemplo de regresión de lo que es una política laboral hacia el pueblo colombiano y en particular hacia los trabajadores de la salud. Están por cooperativas de trabajo asociado,
por órdenes de trabajo y por evento. Los de evento son profesionales de la salud que trabajan por horas, a destajo, por jornada. Nos han convertido al 65% de los profesionales de la salud en jornaleros. Muchos de ellos hace más de 10 años no toman una vacación. A muchos de ellos se les renueva el contrato de manera mensual o bimensual o trimestral, en una clara medida de intimidación para que el que no haga lo que el sistema pide, sencillamente no le vuelven a renovar el contrato. Se gradúan 3.000 médicos nuevos al año, de los cuales, y ahí hay una distribución desde el 2001 hasta el 2006, hay 6 años, y se muestra cómo en Colombia se gradúan o ingresan al mercado 3.000 nuevos médicos cada año, de los cuales la mitad son mujeres y la mitad son hombres. Siguiente. La sentencia C-463 se refiere a la autonomía profesional. Los conceptos emitidos en esta sentencia de la Corte Constitucional son corroborados por la P-760 también del 2008 y también de la Corte Constitucional. Y dice que en relación con los comités técnicos científicos, esta Corte reitera su jurisprudencia. En primer lugar, en el sentido de que no alcanzo a ver, que estos comités son instancias meramente administrativas, cuyos procedimientos, aquí me queda mejor, cuyos procedimientos no pueden oponerse a la calidad, no pueden oponerse a los afiliados al momento de hacer efectivo el derecho a la salud y de los usuarios, a través de procedimientos de servicios médicos que no cubran por el POS. Siguiente. Igualmente, la sentencia C-463-2008 dice que, en segundo lugar, en el sentido de que son los médicos tratantes, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, los médicos tratantes, no se dice el especialista, dice el médico tratante, porque aquí en el país se tiene el concepto de que el especialista es el que sabe y que el médico general no sabe. Es usual que incluso los propios pacientes lleguen a nuestros consultorios de médicos generales y nos digan: doctor, tranquilamente y con toda la desfachatez y con toda la sinceridad se los digo, doctor, vengo porque tengo tal enfermedad. Ya llegan diagnosticados. ¿Llegan diagnosticados por quién? Por él mismo. Y además, doctor, necesito que me formule tal droga. Ya llegan formulados. ¿Y llegan formulados por quién? Por él mismo. Esto nos está pasando al 75% de los médicos del país. Y después siguen: doctor, necesito que me pida tales y tales y tales y tales exámenes de apoyo diagnóstico. Ya llegan con una orden de exámenes. ¿Por quién? Por él mismo. Y finalmente: doctor, necesito que me remita donde tal especialista porque definitivamente usted no sabe. Y llega remitido ¿por quién? Por él mismo. Y cierra con broche de oro el paciente. Nos está pasando al 75% de los profesionales de este país: doctor, si usted no hace lo que le estoy pidiendo, lo acuso a su EPS y hago que lo eche. Y efectivamente eso pasa y eso logran hacer los pacientes, porque la cultura del sistema que ha venido cultivando desde hace 6 años ha hecho que las cosas sean así. No les estoy agregando un pelo, es exactamente así. Y en segundo lugar, en el sentido de que son los médicos tratantes los competentes para solicitar el suministro de servicios médicos que se encuentren por fuera del plan obligatorio de salud. La Corte nos cede el derecho, la autonomía profesional que siempre habíamos tenido para poder ejercer medicina y no ser unos remitólogos cumplidores de unos estándares muy restringidos. La siguiente. Ya, es que no alcanzo a ver allá, por eso pido que me la pasen aquí, por favor. Ya voy a terminar. Y en tercer lugar, en el sentido de que cuando exista una divergencia entre el criterio del comité técnico científico y el médico tratante, que puede ser un médico general, prima el criterio del médico tratante, que es el criterio del especialista en salud. Especialista en salud se está refiriendo no a médico especialista, se está refiriendo a médico tratante, e incluye a los 45.000 médicos generales que el país nos ha convertido en remitólogos. Siguiente, por favor. Sentencia. En este sentido es que la Corte en materia de tutela ha reiterado que
ni las entidades promotoras de salud, ni los jueces de tutelas pueden negar a los usuarios el suministro de medicamentos argumentando que estos no han agotado todo el procedimiento por no haber presentado solicitud de autorización ante el Comité Técnico Científico. Eso es contundente. La siguiente, que ahora sí de verdad ya voy a terminar, dice así: pero los médicos en Colombia, que somos 45.000 médicos generales, pensamos de la siguiente manera: solo podemos formular, nos está pasando lo siguiente, solo podemos formular algunos pocos medicamentos. La lista es realmente, aquí oí decir a alguien que los médicos generales no formulan sino acetaminofén, ibuprofén y pare de contar. Y que se les prohíbe formular la mayoría, se nos prohíbe formular la mayoría de los medicamentos a pesar de estar incluidos en el POS. Aquí yo no me estoy refiriendo a lo no POS, me estoy refiriendo a lo POS. A los médicos generales se nos prohíbe formular el 90% del vademécum o medicamentos incluidos dentro del POS. Y seguimos. Actualmente es imposible o impensable que un médico general se atreva siquiera a formular algo que esté por fuera del POS. Si no nos dejan formular el 90% de lo que está dentro del POS, pues imagínense lo que está pasando con lo que está por fuera del POS. Eso es absolutamente vedado. Seguimos, por favor. Los médicos, ¿qué más nos pasa a los médicos generales en Colombia? 45.000 médicos, el 75% de la fuerza médica de este país, que solo se pueden prescribir unos cuantos exámenes de apoyo diagnóstico. Estamos en últimas amordazados, estamos amordazados en boca, estamos amordazados en manos, bajo la amenaza velada, pero inconfundible, velada pero inequívoca, de ser despedidos o no contratados nuevamente en la siguiente renovación de contratos. Como les dije, el 65% de los médicos están contratados o recontratados de manera mensual, en una clara medida intimidatoria de que el que no se ajuste al sistema, ahorrándole plata al sistema y en contra de los pacientes, en la siguiente contratación le cortan el chorro, no lo vuelven a contratar. Y seguimos. Al respecto, otra frase del presidente. El presidente dijo hace 3 días, para que vean que esto no es mentira, hace 3 días dijo: las autorizaciones del médico general en las regiones donde no hay especialistas es una autorización provisional y condicionada a que se haga todo el esfuerzo para que lleguen a tener especialistas. Vuelvo y repito, nos han convertido en simples oficinistas, remitólogos, a pesar de la siguiente, a pesar de que, y todo esto a pesar de haber sido formados y capacitados para resolver más del 90% de las patologías que llegan tanto a un servicio de consulta externa como a un servicio de urgencias, y ser además considerados, reconocidos, solicitados internacionalmente, nosotros los médicos generales colombianos, por nuestro alto nivel académico y nuestra bien desarrollada destreza práctica. No es un secreto que el médico general es muy bueno, y sin embargo en Colombia se nos trata de acorralar y de poner contra la pared para que lo único que podemos hacer es formular aspirina y acetaminofén y remitir. Eso no es justo. Ahora sí. La última, creo que ahora sí sigue la última frase del doctor José Félix Patiño, también hace unos 4 o 5 días. Me parece extraordinaria esta frase y resume de manera completa todo lo que nos está pasando. Parecería que los decretos hubieran sido escritos, además fueron premonitorios, hubieran sido escritos por personas que hacen parte o están muy allegadas a las EPS, porque esto es lo que la intermediación querría tener como instrumento para limitar la acción del médico y oponerse a lo que el paciente necesita. Ayer en televisión, un ex senador habló y denunció cómo esto estaba ocurriendo, cómo esos decretos participaron personas que tenían conflictos de intereses. De tal manera que sigue, creo que otra frase del doctor Patiño y terminamos. Dice también el doctor Patiño, José Félix Patiño, todo el mundo lo conoce,
una persona supremamente eminente, supremamente autorizada, dice, si estos decretos siguen vigentes, pues no tendría objeto tener facultades de medicina en Colombia, sino hacer en el SENA una carrera de 6 meses para que salgan unos técnicos a aplicar unos estándares, y se acabó. Entonces creo que ahora sí viene la última. A ver. En conclusión, mire que no es mentira, en conclusión, se nos ha convertido a los médicos generales en Colombia, el 75% de los médicos de este país, en verdugos obligados o verdugos a la fuerza de todo un país, al tener que brindar de manera obligada un servicio incompleto, fragmentado, insuficiente, despersonalizado y a la carrera. Todo el mundo, todos nuestros pacientes se quejan de eso, ya que el médico ni los mira por estar escribiendo. Y además, se ha obligado a todos los pacientes colombianos, a pagar los platos rotos con mayor morbilidad y mayor mortalidad. ¿Por qué? Y eso quiere decir que se están enfermando más y se están muriendo más, porque con toda esta tramitomanía y todo este proceso de autorizaciones y todo este cuento de comités técnicos científicos y reunión va y reunión viene, y esta semana no hubo reunión, espérese la siguiente, resulta que el tiempo pasa y el enfermo que estaba delicadito se agrava y el que estaba grave se muere. Eso es lo que se llama haber obtenido mayores índices de morbilidad y mayores índices de mortalidad gracias o como consecuencia de la Ley 100, y ahora con los decretos de emergencia social que aprietan todas estas medidas va a ser peor. Gracias. ¿Listo? Bueno, siga, perdón, termino. Qué pena. Espera, por favor. Para no, finalizar, aquí no hay aplausos, perdón. Creemos que la emergencia lo único que pretende es consolidar el negocio de la salud en Colombia como el más lucrativo de los negocios, y que además siga siendo manejado y administrado por unos pocos amigos del gobierno, conocidos como los negociantes de la salud. Todo el mundo oye uno expresar la expresión en los pasillos de el negocio de la salud está bueno, el negocio de la salud no está bueno, por eso la frase, y que además siga siendo manejado y administrado por unos pocos amigos del gobierno, conocidos como los negociantes de la salud, cuyo insaciable apetito por el dinero y en un claro contubernio con el Estado pretenden imponerlos lo que en una palabra resulta abominable. La siguiente dice, y es así, les juro que es la final, dice: confiamos en que el Congreso de la República y la Corte Constitucional saldrán en defensa de la gente de Colombia. Muchas gracias. No, perdón. Gracias, doctor Poveda, por su estupenda intervención. Esperamos que en representación de los médicos generales siga asistiendo con más frecuencia a los foros y audiencias o simplemente a los debates que adelantamos aquí en la Comisión Séptima del Senado. Tiene la palabra. ¿Quién sigue acá? ¿Quién vino? ¿Quién vino? Tiene la palabra el doctor Raimundo Mané, presidente de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología.